One Piece, indiscutible clásico del anime que con más de 2 décadas al aire se ha vuelto un fenómeno cultural alrededor del mundo, con sus personajes inolvidables y una historia con un sinfín de misterios e interrogantes. Pero, con más de 1000 capítulos, la pregunta es inevitable. ¿Realmente vale la pena invertir ese tiempo para sumarse a la aventura? No, no lo vale. Obviamente la serie tiene un montón de cosas positivas. Uno de sus puntos más fuertes es su tremendo desarrollo de personajes. A lo largo de la aventura se va descubriendo cada vez más sobre el pasado y las motivaciones de cada miembro de la tripulación, llegando a crear un vínculo emocional con el espectador. Tan es así que es una de las pocas series donde gran parte del público quiere más a otros personajes por sobre Luffy, el personaje principal. Tan tangible es este vínculo, y sumado a la longitud de la serie, que cuando se hacen flashback a momentos del principio de la serie, uno siente la misma nostalgia que los mismos personajes. Otro gran fuerte que tiene es su mundo e historia. Si bien al principio parece un simple relato de piratas y marinos, con cada arco se van revelando nuevos misterios y secretos que van expandiendo el universo a tal punto que no podés abandonarlo. Y en el centro de todo este mundo está la eterna pregunta: ¿qué es el One Piece y si en verdad existe? Yéndonos al apartado de las peleas, es donde empezamos a encontrar los puntos débiles de la serie, especialmente en comparación con otros anime del género. Al principio resultan bastante monótonas, pero a lo largo de la serie van mejorando hasta regalarnos momentos épicos. Sin embargo, las peleas se terminan convirtiendo en un recurso para generar lo peor que puede tener cualquier anime: el relleno. Esto le puede hacer ruido a muchos, ya que uno de los argumentos más frecuentes a favor de One Piece es que tiene mucho menos relleno que otros animes como Naruto. Y si bien es cierto que One Piece tiene menos episodios dedicados exclusivamente al relleno, esto no necesariamente mejora la experiencia para alguien que ve la serie fuera de emisión, como es en el caso de Naruto, donde podés simplemente saltearte los episodios de relleno y disfrutar de una serie concisa y coherente. Pero no es el caso con One Piece. Gran parte de su relleno está integrado en las peleas de episodios canon, lo que lo hace muy difícil de evitar. Esto se vuelve especialmente evidente a mitad de la serie, cuando las peleas comienzan a alargarse de manera excesiva sin aportar valor real a la trama. También se le da mucho tiempo de pantalla a peleas irrelevantes, protagonizadas por personajes secundarios o incluso terciarios que no tienen ningún impacto real en la historia principal. Mi experiencia personal con la serie fue que, aunque me enganchaba mucho al inicio y al final de cada saga, las etapas de las peleas se volvían tediosas y en más de una ocasión me llevó a abandonar la serie por meses antes de retomarla. Así que, volviendo a la pregunta original del video, no. Por más buena que sea la serie, no vale la pena pasar por el calvario de ver más de 1000 capítulos infestados de relleno. Pero no todo está perdido, porque el One Piece existe y lleva el nombre de One Piece, un proyecto por fans donde agarran los capítulos y los editan y pegan a mano, sacando todo el relleno que tiene cada capítulo, siendo fieles al manga y manteniendo el mismo ritmo del desarrollo de la historia. Al mismo tiempo, Netflix anunció que va a sacar The One Piece, una reversión donde buscan cumplir el mismo objetivo de One Piece: sacar todo el relleno y hacer una versión de One Piece concisa y coherente. Si este proyecto tiene éxito, sin duda se va a volver la puerta de entrada para nuevos espectadores y la manera definitiva de ver la serie. Bueno gente, muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, dejen like, comentarios si tienen pensado ver la serie o no, suscríbanse y también me pueden seguir en Twitch donde hago streams frecuentemente. Nos estamos viendo la próxima. Chau chau.